Mira, es muy he encontrado en mi experiencia con mis pacientes, mis clientes, que a veces ni cuenta se dan que están en un ciclo. O sea, Ya, no han determinado que han entrado en un ciclo y que están dando pues la misma ruleta. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente vamos a ponerlo como una obra teatral, la vida de las personas, ¿verdad? En general. Entonces, la escena, que es el ciclo, se repite, pero van cambiando los personajes. Entonces, como que te distraes, te, te confunde en decir esto es un ciclo o no es un ciclo, o es una constante atracción de lo mismo o no. Entonces no queda muy claro exactamente qué significa cerrar un ciclo, ¿verdad? ya. Ahora, lo que pasa es que ahí yo siento que como que la mente te juega en contra, ¿no? O sea, quizás ya no tengas a qué aferrarte, llámese la situación o una persona, pero tu mente sigue conectado Y a esa déjame persona decirte, o esa situación, pues, ¿no? claro que sí, pero también inclusive sigues conectado a esa persona o a esa situación o te genera, lo que pasa y ya se ha comprobado que también las emociones son adictivas. Entonces cambias, ahí venía lo que te decía, cambias de personajes con la misma emoción que estás generando. Entonces ahí tienes que cerrar un ciclo con esa emoción, Correcto. de dónde viene, ¿no? Lo que pasa es que a veces, a veces, no sé si te ha pasado, yendo a lo que tú dices, ¿no? Como que nos esforzamos mucho, le dedicamos mucho tiempo, mucha energía a tratar de olvidar, ¿no? Y no va por ahí, No. no va por ahí, ¿no? Entonces, y ahí también se mezcla lo que tú también comentas, ¿no? Que la persona ya pasó, ya siguió su vida, pero tú traes a tu mente, a ti, esa imagen de esa persona sumada quizás a una situación y generas esa emoción. Entonces la sientes como si fuera hoy. Sí, y eso en mi experiencia que lo he tenido muy reciente últimamente, por decirte el mes pasado, así de clarísimo, terminó siendo, y en la gran mayoría también, termina siendo una relación con padres, de esa emoción eh, que se generó en la infancia con el papá o con la mamá y obviamente lo proyecta sea con pareja, sea con amistades, sea con hijos también, ¿no? Entonces, no cerraste el ciclo y para hacerlo, mira, ni tanto de habladuría. ¿Qué significa cerrar el ciclo? Sanar la emoción, literalmente. Ahora, identificar la emoción, saber por qué la tienes, aprender de esa emoción, reconocerte a ti en esta, digamos, nueva versión tuya sanada, esa es la parte difícil, ¿no? Y es un proceso, es un Es un proceso. proceso. Entonces ahí viene la parte que se tiene que tener claro, es que, y la otra parte es que ese proceso tiene que ser consciente, ¿no? Muchas veces simplemente nos dejamos estar, pues, ¿no? Entonces a veces eh, yo lo veo como que te das cuenta en qué momento pasan de un dolor, ¿no? A un sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que como cualquier dolor, y es así, a ver, eso no es como siempre digo, no es matemáticas, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, sea un dolor mental, físico, del alma o emocional, tiene un inicio y tiene un fin. Dentro de eso está el proceso, definitivamente. Entonces, lo voy a poner más del lado físico, que es más fácil, ¿no? Tú te caes y lo más probable es que te genere un chinchón. Entonces, no se han dado cuenta, o un moretón, no se han dado cuenta que el moretón va cambiando de color porque está pasando un proceso de sanación. Ujú. Tu cuerpo, obviamente, está haciendo su parte para que comience a sanar. Toma un tiempo, obviamente, por eso no hay un tiempo específico, porque hay gente que sana más rápido, hay gente que sana más lento, depende de lo que hagas. Obviamente, si estás, no sé, pues si tomas descanso, si te ayudas con, no sé, con alguna medicina, ¿no? Entonces, todos son
todos son ayudas para. Lo mismo puede ser para un tema, un dolor mental, para un dolor físico, para un dolor emocional y para un dolor del alma. Es lo mismo, ¿no? El proceso básico, por ponerlo de cierta manera, es el mismo. El tema es cuando ya entras al parte de sufrimiento, es cuando tu mente entra a tallar. Entonces, sobre el dolor, y lo hace eterno. Y ahí obviamente le mete emociones, porque obviamente tiene que sentir eso, entonces te mantiene dentro de eso. Entonces, La adicción a la emoción. correcto, entonces puede durarte años. Yo he visto de años que siguen en lo mismo, ¿me entiendes? Entonces ya Uf, no es dolor, estás en sufrimiento y hasta tú mismo le digo, sigo sufriendo por esto, porque le estás agregando tu parte mental, te sigues aferrando a eso, por más que ya pasó, por más que ya toda la situación cambió, ¿no? pero el punto es este, ¿por qué te aferras mentalmente a esta situación o a esta emoción? Mentalmente, ¿no? Y es por temas de apegos y carencias emocionales. Que Correcto. ahí hacemos un listado de cosas, ¿no? Si lo vemos un poco más pragmático, podemos decir que tu autoestima, tu valoración y tu merecimiento están jugándote en contra con este sentido de entrar en constantemente en este ciclo de sufrimiento de liberación o de perdón que tienes que pasar, ¿verdad? Entonces, influye que en lo que significa cerrar ciclos en general es eh, hacer como una retrospectiva de uno mismo, reconociéndose para sanar la situación, para perdonar a las personas involucradas y para liberarte. Pero todo eso también es un trabajo propio, ¿no? Muy individual y no es involucrando a las personas que participan del ciclo de tu vida, ¿no? Que no lo has cerrado. Es que lo que pasa es que ahí no es como que no te haces responsable y buscas las soluciones afuera, pues, ¿no? O hasta buscas excusas, que también pasa mucho, ¿no? O culpables más allá de, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, y es correcto, es un como autocuestionamiento, ¿no? Es más, yo te diría que parte de es que es recordar lo vivido, ¿ok? Eso te va a ayudar justamente a analizar, oye, ¿qué pasó? Errores, ¿no? Todo ese aprendizaje. Entonces, hacer este autocuestionamiento de la situación que viviste o con la persona, ¿no? Parte positiva, parte negativa, ¿no? Entonces, es recordar lo vivido, y ahí lo que tú también decías, ¿no? Es aprender a perdonar. Pero ese aprender a perdonar es perdonarte a ti, y Exacto. perdonar también a la otra persona. Al margen de lo que haga la otra persona, acá no estamos hablando de los demás, es lo que tú vas a hacer. Entonces sí una parte de que tienes que aprender a perdonarte, porque normalmente nos vamos a otro lado. Somos muy castigadores con uno mismo, muy exigentes, ¿no? Nos agarramos con palo muchas veces, pues, ¿no? Entonces, y la otra, digamos, si quieren otro proceso, como un parte del proceso, ¿no? Tú tienes, ok, recordar lo vivido, aprender a perdonar. De ahí es aceptar la nueva realidad en la que estás para que después simplemente te liberes de todo eso. Uh -huh. O sea, te Sí, desprendas realmente de todo lo que ha pasado, pues, ¿no? O esa situación o esa persona, ¿no? Puede haber más o menos, digo, simplemente para mí son los cuatro pilares, si lo quieren ver así, pues, ¿no? uh -huh. Dentro de cerrar ese ciclo, ¿no? Entonces, hay un tema de cuestionamiento, definitivamente, con uno mismo, ¿no? Sin irte de la mano, ¿no? Este, y obviamente tú también te das cuenta porque si has aprendido al respecto, ya lo incorporas dentro de ti, dentro de tu ser, ¿no? El tema de manejar la emoción, sea cual sea, tú dices, ok, ¿sabes qué? Me di cuenta que me frustré en ese momento, me llegó a esto, pero ¿en qué momento me frustré? ¿Dónde mi cuerpo me dijo que me estaba comenzando a frustrar? ¿Y qué hago con esto? Exacto. Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, la frustración, yo te puedo decir, hasta cierto punto es buena, porque te manda la primera alerta. Entonces, si tú ya aprendiste, quizás a la próxima, cuando estés en una situación parecida, ¿no? Vas a manejar mejor la emoción, las emociones que te pueden venir y tu gestión va a ser mejor, obviamente, y vas a agarrar la frustración como decir, ok, voy a poner un padre, voy a quizás reordenar, replantear, reanalizar lo que estoy haciendo
y tu camino va a ser distinto. No por eso ya te va a llevar al éxito, pero que va a ser distinto y mejor de todas maneras, porque has aprendido de la situación que tuviste. Exacto. Y eso parte de refuerzas, vamos a hacer tu autoestima por el hecho de solamente haber avanzado y haber aprendido y continuado con tu vida de una manera en la que avanzas tranquilo y en el presente, ¿no? No vamos a decir que de repente la situación no se presente de nuevo, la emoción no la vuelvas a sentir, pero ya tu reacción, o sea, tú ya cambias en la reacción y por ende el resultado cambia también. Entonces, lo básico de los ciclos de la vida es el reconocer bien qué es. Ujú. Ese es, digamos, la clave, el punto clave de reconocer qué emoción es la que estás reflejando en este ciclo de vida, que no has concluido porque obviamente ya te ha generado. Puede ser un síntoma en salud ya cuando ha llegado mucho tiempo, o puede ser ya una emoción más profunda que puedes sentirte solo, llegar a una soledad, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, que ha sido muchas personas una imposición de estar solo físicamente, ¿no? No, la cuarentena. Entonces, exacto, ahí en esta cuarentena, o sea, has tenido el tema de estoy solo porque tengo que aislarme. O estoy solo porque he perdido a alguien, porque puede ser que te hayas divorciado, separado o algún miembro de tu familia pues falleció, ¿no? Entonces estás con el tema del duelo. Y esos momentos son, digamos, los que nos hacen, vamos a ponerlo de una manera, son nuestras pruebas emocionales. Son exactamente las pruebas emocionales de ver cómo hemos ido avanzando con nuestras emociones, cómo hemos ido, no te voy a decir que no te va a doler, te va a doler, pero en la perspectiva que tú lo tomes de la manera que tú has sanado y has perdonado y has liberado, es que vas a seguir tu proceso de duelo y vas a seguir tu proceso de liberación. Tal Y cual. ahí viene, ¿no? Si ya empiezas a tener estas emociones de soledad y digamos que te reúnes con tres, cuatro personas, pero aún te sientes solo, o no sé, vamos a poner que Dios no quiera un ejemplo de que perdiste a tus padres por la pandemia porque ya eran personas mayores, pero tienes a tu esposo y te sientes solo, o a tu esposa y te sientes solo. Entonces esas emociones tienes que saber por qué las estás teniendo y es muy importante y eso es algo que sí pongo mucho hincapié en las personas cuando hablo con ellos. Esta etapa de crisis, vamos a decirlo así, me chipearon en la cabeza cuando hay etapas de crisis son oportunidades. Eso me lo inculcaron en mi clan de familia, ¿no? Que yo crecí en el Perú con el tema del terrorismo. Entonces siempre mis tíos en ese momento decían, no, estas son las mejores oportunidades para uno crecer. Y tenía toda la razón, bueno, ellos lo hicieron en temas financieros, pero en temas emocionales también, porque te brota todas estas emociones no sanadas que con una rutina de vida no las, o sea, no te da el tiempo de procesarlas. No te O, levantas, o- trabajas, regresas, casa, hijos, ya, te ocupaste. o salen, pero salen quizás en un nivel muy Superficial. superficial, ahí está, muy superficial. Ujú. No afloran a flor de piel y a todo su nivel, no, o su máximo esplendor, pero sí en crisis. Exacto. Claro.